Bueno, continuamos con nuestro estudio de Hebreos. Vamos al capítulo 7. Vamos a hacer una lectura desde el 1 hasta el 11 para contextualizar y enfocarnos específicamente en el versículo 11. Pienso yo, en medio de lo que he venido estudiando, revisando, orando y entendiendo, que ahí está la parte clave y principal de Hebreos, ¿cierto? Está pues todo lo que implica el sacerdocio, el servicio levítico, los sacrificios, todos esos cambios que hubo, pero en últimas, ¿eso para nosotros qué? ¿Eso qué implica en nuestras vidas? ¿Qué implica el aquí y el ahora? Porque en últimas fue escrita para nosotros y la palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para preparar y educar al hombre y a la mujer de Dios. Esa es la escritura. Es inspirada por Dios y es útil. Entonces, ¿qué tiene para nosotros? ¿Qué implica en nosotros? Espero y confío en el Señor que entre todos podamos sacar unas buenas enseñanzas y unas buenas conclusiones. Voy a hacer la lectura inicialmente. Voy a dar un contexto rápido del versículo 1 al versículo 10 y ya entramos en materia en el versículo 11 que es espero que entre todos lo podamos desarrollar. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7 del 1 al 10. Dice el título de mi Biblia, el sacerdocio de Melquisedec, o Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, del Dios Altísimo, perdón, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considera pues aún cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la escritura, la ley, es decir, de sus hermanos, aunque eso también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, a que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí lo hablamos hace 8 días, el caso específico y hace esa comparación de por qué entrega los diezmos a Melquisedec. Sacábamos una conclusión, es que el sacerdocio viene directamente de Dios. No es exclusivamente en el monte Sinaí, no es cuando el pueblo ha salido de Egipto, es mucho antes, es eterno, es dispuesto por Dios, es dispuesto por Dios. Número uno. Número dos, cuando está entregando el diezmo, está mostrando de una otra forma la autoridad espiritual sobre su vida. ¿Quién es la autoridad? ¿A quién, cierto, le rinde tributo? ¿A quién le está reconociendo de que él proviene las cosas? ¿De quién es el que me ayuda? ¿Quién es el que dispone las cosas? Eso es lo que nos da seguridad. Perdón un momentico, por favor.
Entonces, el tema es el siguiente. El tema es que para que nosotros entremos a mirar el versículo 11, tenemos que, tenemos que mirar qué es lo que se está refiriendo y para qué llega el versículo 11 después de hablar de que el mayor bendecirá al menor. O sea, cuando está hablando específicamente ya para entrar, ¿cierto? Para entrar, cuando dice en el versículo, el mayor bendecirá al menor, ¿dónde es que dice? En el 7. En el 7 sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, es directamente Dios, ¿cierto? Es directamente Dios porque dice que cuando entregó los diezmos, o sea, acuérdense que Melquisedec le ofrece pan y vino. Eso tiene una simbología, eso tiene una connotación bíblica dentro del pensamiento bíblico. El pan y el vino, ¿cierto? Pan, el alimento, el vino es asimilarlo, digerirlo para poder pasarlo, ¿cierto? Para poder obedecerlo. Y el vino simboliza también la sangre derramada en la cruz. La sangre significa redención, la sangre significa entrega, la sangre significa un sacrificio. Entonces, tiene mucha simbología. Para nosotros entrar en el versículo 11 a profundizarlo y que Dios nos permita, dentro del contexto de Hebreos, dentro de que el sacerdocio levítico ya no va a ser, no va a ser, no va a seguir, no va a seguir rigiendo o haciendo las cosas conforme a lo que se hacía a través de ellos, que fue un momento pedagógico, fue un momento en la historia necesario, pero ya aquí retoma de que será según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? Que es a través de Yehoshua, es a través de él directamente que ya se ejerce un sacerdocio. ¿Qué es el sacerdote? Aquel que se presenta delante de Dios, aquel que tiene acceso a acercarse a él, el que pasaba el velo del lugar santo al lugar santísimo. ¿Quién lo hacía? Aarón, el sumo sacerdote. Pero por la obra de Machía ya es corrido el velo y tenemos acceso al lugar santísimo. Ya no hay, ya no hay sacrificios de machos cabríos, ya no hay esfuerzo o capacidad humana, sino que la intervención directamente de Dios es algo que fue mejorado, innovado. Nunca se cambió la escritura, nunca fue abolida la Torá, nunca, sino al contrario, fue mejorada. ¿Quién pagó el precio? El Señor mismo. ¿Quién nos redimió? El Señor mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. El Señor circuncida nuestro corazón, pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y nos lleva a andar en sus caminos, nos capacita para andar en sus caminos. Entonces, yo quiero para que continuemos, ¿quién de los que están aquí presentes de pronto sacó el rato? De todas formas, ayer Vivi muy juiciosa, ¿cierto? Me preguntó temprano de la tarea, lo cual le agradecí mucho y a todos les recordé por la tarde, ¿cierto? Que sacaran un ratico para que revisaran, para que miraran. Entonces aquí la familia Sánchez Tolosa, que en este caso es Luisita, levantó la mano. Cuéntanos, Luisita, ¿qué investigaste, qué miraste, qué encontraste? No creas que soy tan disciplinada, lo hice hace un ratico antes de entrar. Pero bueno, lo hice, dice, de la perfección, ¿qué es la perfección según la Biblia? Entonces encontré que la perfección es completar el propósito, llegar al diseño original de Dios, restaurar la conexión total con Dios. Mamá, no frío. Yo tienes frío. Dice que el sacerdocio levítico era un sistema temporal que enseñaba cómo acercarse a Dios mediante sacrificios, pero podía restaurar completamente al ser humano. Entonces, cuando encontramos eso, vemos que Melquisedec no era levita, no venía de Aarón, era sacerdote y rey. Y eso nos enseña, ya mi muñeca, pero no me va a dejar decir la tarea. Ah, no, no me va a dejar. Bueno, dice que el plan de Dios existía desde antes de la ley de Moisés. O sea, eso cuando vemos a Melquisedec nos da a entender y nos enseña que el plan de Dios era desde antes,
que el sacerdocio levítico fue una etapa educativa que el Señor nos estaba enseñando, pero que Dios prometía un orden más completo y antiguo, porque es un camino, o sea, lo que Dios quería era un camino directo a Él, sin sacrificios, una relación restaurada, eterno y no temporal. Entonces, lo del sacerdocio levítico era temporal y él quería algo eterno. O sea, el plan de Dios desde el inicio es algo eterno y los levitas era algo temporal y educativo. Entonces, por eso cuando habla de la perfección es algo de completar, de ser perfecto en él, del diseño original. Eso fue lo que investigué. Ok, muchas gracias. Vamos mirando, antes de que darte la palabra, Vivi, en el versículo 11 se me olvidó leerlo, ¿cierto? Dice, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, más que ley, porque la ley en el Nuevo Testamento hay muchas leyes, ¿cierto? Está la ley sacerdotal, la ley del matrimonio, la ley del pecado, bueno, hay varias leyes, entonces específicamente está hablando de la Torá, de la Escritura. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, porque no fue llamado. Ahí ya más adelante lo va a explicar, ¿cierto? Lo vamos a estudiar más adelante en el versículo 14 lo aclara, ¿cierto? Porque el Señor no venía de la tribu de Leví, sino que Él viene de acuerdo a la tribu de Judá, ¿cierto? Entonces, está aclarando esa parte. ¿Qué implica? Luisita nos está diciendo parte, a qué se refiere perfeccionado según el contexto de Hebreos y qué significa realmente perfección en el pasaje. Ahora, vamos a mirar, y pues espero que allá Vivi levantó la mano, tener en cuenta las otras preguntas que yo le compartía. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida y nuestro caminar? ¿Y qué nos implica a nivel práctico para nuestras vidas? ¿Cierto? Para nuestras vidas. Para que lo tengamos presente. Dale, Vivi, gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy parecido también como a lo de Luisa. Entonces, habla que la perfección está en el Strong G5050, que significa el cumplimiento de la profecía. Esto me lleva pues como a Jeremías 31, 33, donde dice que pues él va a venir a ser el Señor y va a unir los dos pueblos. Dice que sacerdocio levítico estaba basado en la ley de Moshe, que fue entregada en tablas, pero era incompleto y por eso no podía completar la perfección, porque la perfección es en Mashiach. Por eso él nos prometió el sacerdocio superior. Entonces ahí en el versículo 11 nos habla de qué necesidad habría eh, de levantarse otro sacerdote. Entonces, al ser imperfecto el sacerdocio levítico, es porque nunca podía ser perfeccionado por personas, sino por alguien superior que era Mashiach. Y esa es la necesidad del nuevo orden. Por eso el Señor estableció el sacerdocio a partir del orden de Melquisedec, que es una sombra de Mashiach, que es eterno, que es suficiente, que es completo, y ahí vamos a ser pues completados nosotros también. Dice que él es un tipo de Mashiach, que fue rey, que fue sacerdote, que no era levítico, sino de la tribu de Judá, uniendo los dos reinos. Entonces el reino de Mashiach y los de los sacerdotes. Y que en Mashiach vamos a tener la perfección, que sería la vida eterna, y que vamos a Ok, tener reconciliación plena. ok. Bueno, para nuestras vidas, lo veo en que ya la escritura fue dada para nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo que estamos haciendo al ser llamados es Teshua, es con nuestra vida dar testimonio de quién fue el que nos llamó, pues el que nos llama a tener una vida con propósito según la instrucción que nos fue dada. Y, Ok, y ¿qué ya, más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más apuntes tienes por ahí, Vivi? Cuéntanos. Ya le ¿qué doy la más palabra a Oli. tengo por acá?
Mm, no, yo creo que Listo. Ok, muchas gracias. Don Oli, cuéntanos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, espérate. Amor, ¿le puedes bajar al volumen tuyo? ¿Le bajo el volumen mío? No, no, al de mi esposa, que está en el otro computador. Ah, Sí, sí. Entonces me escuchaba yo por allá también. Bueno, pues atendiendo el llamado de la tarea y a la conversación que tuvimos ayer, Mauro, sí, creo que es importante generar como un contexto de Pablo por qué llega o qué es lo que está pasando en la carta. Primero entender que le está hablando a los hebreos. Los hebreos son conocedores de la palabra, ¿cierto? Y él les está sustentando algo. Él en la carta, el objetivo de la carta o esa parte de la carta es sustentarles algo, les está sustentando algo. Y es el sacerdocio del Señor. Ayer hablaba con Mauricio que estaba reunido. Le compartía que el Señor nos permita empezar a leer la Torá menos desde la emoción y más como verlo un tema completamente legal. Entonces, Pablo está sustentando legalmente que el Señor, que cambió el sacerdocio. Y para nosotros desde acá, pues puede tener como unas implicaciones de pronto no tan fuertes, pero para el pueblo en ese momento, metámonos en ese cuento en ese momento, es decirle, lo que ustedes han hecho durante más de 2000 años, o tal vez 2000 años, o 1600, no sé cuántos años, más o menos 2000, creo que es, desde que se entregó la Torah, lo que ustedes han hecho durante 2000 años, ya no lo tienen que volver a hacer. Y ese ejercicio que hacía el sacerdocio le daba la seguridad al pueblo de que tenían un Dios y justificaba el primer pacto. Va a buscar ser lo más claro posible, lo más pedagógico posible y le pido pues ayuda a Mauro o a María Elena si de pronto, o a todos si me estoy enredando. Porque es comprender que en ese momento Pablo está escribiendo esa carta en función de eso, que hay un pacto. Oli, dame un Sí, segundito. Es dime, que es bueno aclarar que se cree que dale, fue dale. Pablo, pero no, no es oficial, ¿no? Ah, Que fue bueno, Pablo quien escribió a Hebreos. Ok, sigue, sigue. pues yo viendo la lectura, sí, exacto, no es oficial, pero parece que fue Pablo. Bueno, el que lo escribió está haciendo un sustento legal y diciéndole a las personas, bajo la forma en que vivíamos, que el tema del sacerdocio tiene una implicación legal. Los sacerdotes y los levitas eran la rama judicial del pueblo del Señor en ese momento, del pueblo pues de Israel en ese lugar geográfico en ese momento. Eran la rama judicial, eran las que administraban la ley. Entonces, él está diciendo, ¿sabe qué? Esa forma en que lo estaban haciendo, ya, con la venida del Señor, ya no, ya no va más. Y eso, imagínense el impacto que puede tener eso. No, no, que el Señor nos permita dimensionar eso, porque es todo un tema fuerte, institucional y legal, ¿cierto? Entonces, partiendo de ese punto, de ese contexto al que les está hablando y la forma en que ellos veían el tema, Pablo empieza a hablarles en Hebreos, pero por allá en el versículo 5, bueno, él viene hablando del tema de Melquisedec muchísimo antes, desde el versículo 5, y parte de una situación, y es que él habla de como también dice en otro pasaje, así dice literal, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él parte sustentando lo que va a decir de dos cosas. Una, que esto es una promesa, que está en un salmo, que está en el Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, esa promesa o esa verdad ya ha existido desde siempre.
él no tiene que, o no es como algo nuevo como tal. El Señor ha sido sacerdote ha sido siempre sacerdote. Ese es como el primer punto ahí. Y fuera de eso, les hace una pequeña amonestación a las personas a las que les envía la carta. Y es que les dice que, que esto es algo difícil de entender, el tema de lo que acabo de decir. Eh, que es algo difícil de entender, pero que ellos, como se han hecho tardos para oír, que podría ser una forma de decir, ustedes no han estudiado, no se han metido a estudiar la Torah antes, ustedes no, esto pues se puede hacer más difícil, esto que les estoy compartiendo. Y ahí es donde los amonestes les habla de que ustedes prefirieron fue la leche y que ya es el momento de eh, comer alimento grueso, ¿cierto? Que eso para hoy también para nosotros debe ser. Nosotros ya debemos de ir al alimento más grueso, de empezar a profundizar en este tipo de cosas, ¿cierto? No sé si hasta ahí voy claro, o hay alguna pregunta. No, sigue, tranquilo. Está bien. En el versículo 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Si, si el que lo escribió dice tenemos mucho que decir, pues debe ser mucho que decir, y en una carta no le cabe, debería ser presencial. Y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, o sea, no han estudiado, ¿cierto? Ujú, Él dice que ya deberían ser maestros. ujú. La pregunta para hoy es, ¿nosotros ya deberíamos ser maestros? Después de como todo lo que hemos vivido, es una reflexión basada en la tarea de Mauro. Para nosotros hoy es, ¿ya deberíamos ser maestros? ¿Y qué es ser maestro? Tener la capacidad de enseñarle a otros. Creo que es eso, no sé si estoy equivocado. Es tener los fundamentos para enseñarle a otros y para aprender nosotros, basados Ujú, incluso en la promesa que hace el Señor, que Él nos va a escribir la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, la invitación acá también es, nuestras reuniones deben ser mucho más nutridas, en verdad como pasaba hace 2000 años, que se compartía, pero se discutía sobre lo que se estaba hablando entre toda la comunidad, en este caso en las sinagogas. Entonces seguimos en ese punto. Entonces, bueno, ahí lo regaña pues que deberían estar ya con cosas más profundas. En este caso, el tema del sacerdocio. Listo. Y ahí vamos al pasaje donde dice, en el pasaje que es el 6:11, ¿cierto? Sí. Ta, ta, ta. Eh, madre. Listo, perdón, al capítulo 7 donde dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, entonces ahí empieza nuevamente, él lo menciona varias veces, él lo que está haciendo es justificando la realidad de que el Señor es el sacerdote. Y ahí viene lo que vimos ahora 8 días, que el sacerdote siempre ha existido, no es algo exclusivo, sino que por condiciones del Sinaí, acuérdense que en el Sinaí el Señor nos dice que nosotros deberíamos ser, que íbamos a ser, el pacto era que íbamos a ser los sacerdotes. Pero como nosotros pecamos y mostramos nuestra incapacidad, él puso un sacerdocio, el levítico, donde se ve, y aquí lo dice, que era un sacerdocio imperfecto. Y más adelante en Hebreos habla de que no es posible, o más bien el sacerdocio era un espejo de lo perfecto, ¿cierto? Que está en el cielo, pero que no cumplía por completo. O sea, ellos hacían el ejercicio de sacrificar los animales, regar la sangre, pero eso no nos quitaba los pecados. Era un ejercicio que se hacía, pero que estaba incompleto, ¿cierto? ujú. Entonces, habla que el Señor, pues viene de descendencia de o es de la tribu de Judá, pero porque también acuérdate que hay una promesa que el nuevo rey de Israel venía de esa descendencia. Y lo compara, entonces ahí, y conecta. O sea, que una no está invalidando la otra porque el Señor es del orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin.
Entonces no está invalidando, porque el sacerdocio levítico tenía una condición y era por herencia, por la familia. Mi hijo es el que va a ser el sacerdote si yo soy levita. Entonces ahí hace, o más bien lo que hace es como desligar esa cultura que existía en ese momento y le da la justificación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Muy bien, hagámosle, hacemos hacia la parte práctica para nuestras vidas. Ya dijiste que vamos a ser sacerdotes, ¿cierto? Perdón, maestros, dijiste, Sí. maestros. Qué otra, según que ver con nuestras vidas y en nuestro caminar? ¿Qué más implica? No, que ya Eh, nosotros, no, acuérdense que el Ajá. Señor más adelante en otra carta, en la de Pablo, dice que ya nosotros somos un reino de sacerdotes. O sea, nosotros ya tenemos esa responsabilidad y camino directo a cumplir con la responsabilidad y que ya tenemos al Señor, Ujú. pues que nos hace templo, nos hace sacerdotes, que ya nosotros tenemos la responsabilidad literal de, o sea, ya no hay intermediario, ya no hay nada, somos directos frente al tema del pecado como tal. Ya Ok. no es un levita el que lo hace, ya soy yo, por designación del Señor, el que lo hace. Hay más cosas, pues, muy chéveres, pero bueno, que el tiempo es corto. Está bien, buen aporte, muy bien. ¿Alguien más ya para que entremos a mirar y vamos a ir entre todos compartiendo algunos pasajes que la misma escritura, parte de lo que se están diciendo, que pues totalmente bíblico? No, Eh, ¿Alguien habló, perdón? sí, Mauro, yo. Carmencita. Carmencita. Bueno, no, muy linda las exposiciones, pues que sí, en verdad son muy de mucho, pues trae mucho conocimiento lo que acaba de decir Oliver y las demás. Yo creo, pues, como lo último, como abreviado es que como nosotros ya fuimos limpiados con el sacrificio de Machía, pues Él nos purificó nuestras conciencias y nos lleva a vivir con la conciencia limpia, no contemplar el pecado, porque ya fuimos limpiados de eso, ya fuimos santificados, que ese sacrificio tan grande que nos hizo perfectos es llevarnos a una conciencia limpia. Excelente, qué profundidad, Carmencita, qué profundidad. Qué profundidad porque eso tiene muchas implicaciones en nuestras vidas. Cuando ya somos limpios de conciencia, ¿cierto? Esa perfección tiene que ver con eso. Todo lo que se ha expuesto, que es totalmente válido, pero cuando ya vamos a la práctica, en nuestro diario vivir, y lo vamos a ver en la escritura. Vamos a ver la escritura porque ya, lo que decía Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Machía vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el poder de él. O sea, estoy muerto para el pecado. Ya el pecado no se enseñorea en mi vida. El pecado no está en mi vida, gobernando, ¿cierto? Está asediando, está acechando, pero no me domina. El que me domina es el Señor y su palabra. Muy bien, muchas gracias, Carmencita. Cuéntanos, Listo, Mauro. Angelita. Hola, buenos días. En cuanto a la aplicación, porque ya pues lo otro creo que ya está muy completo, en cuanto a la aplicación que tendría en nuestras vidas, yo creo que apunta más como a nuestro caminar, ¿cierto? A vivir desde mm, una identidad, ¿cierto? Porque si miramos lo del sacerdocio, eh, el sacerdocio era más como para regular comportamientos, ¿cierto? De cierta manera. En Ujú. cambio, lo que Mashiach hace es darnos una identidad, ¿cierto? Y desde esa identidad es que debemos crecer en nuestro caminar.
Él nos ha dado, o por su obra perfecta, nos ha dado ese acceso continuo, esa relación con el Señor, esa cercanía. Entonces, eso nos lleva a caminar desde la confianza y no desde el temor, que lo menciona Hebreos 4:16. Tremendo, tremendo eso, tremendo Porque eso. em, o sea, así como lo menciona la palabra de Dios, cuando menciona que el pacto ha sido renovado, eso mismo ocurre con nuestra relación con el Padre. O sea, fue renovada, fue transformada, fue restaurada. Y en, en este sentido entra lo que dice Hebreos 9:14. Dame un minutico que no lo busqué. Hebreos, Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de Mm, muchas obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la transformación ujú, que, que la obra de Mashiach ha hecho en nosotros y conforme a eso es que debemos vivir, ¿cierto? Porque Él ha formado o está formando nuestro corazón constantemente para ujú, discernir cuál es la voluntad del Señor. Y mientras nosotros tenemos esa identidad y esa relación, nosotros somos conscientes de que la obediencia no es una obligación, sino que es parte de esa relación que nos ha permitido tener el Señor con Él. Entonces, em, encontré algo que dice que la perfección es posicional porque en Mashiach ya hemos sido completados y es progresiva porque estamos siendo formados a su imagen. Entonces, amén. es tener esa confianza de que Mashiach hizo todo para tener esa relación y desde esa identidad que nos ha dado es vivir día tras día eh, conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Él nos ha dejado, a ese tesoro en el cual debemos vivir en obediencia. Ok, muchas gracias. Mira que han habido muy buenos aportes. Cada uno va a ir como agregando, como profundizando. Y si seguimos haciendo el ejercicio, esa es la idea, como lo decía ahorita Oli, que sea algo nutrido, participativo, que en últimas nos enriquecemos, en últimas crecemos, en últimas hay chalón, hay propósito en medio de lo que vivimos, porque Dios nos está permitiendo ir más allá de lo temporal, de lo efímero, y proyectándonos cada día más hacia la eternidad. Vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura. Si les voy a pedir el favor a algunos de ustedes que me ayuden en su momento, les digo que cuando lo leen. Primera de Corintios 5:8, si me colabora Carmencita. Primera de Corintios 5:8, Carmencita. Eh, Hechos capítulo 24, versículo 16, y tiene como referencia también Hechos 23:1. Le voy a pedir el favor a Julito, si me lo puede leer. Angelita, si me lee, por favor, recordar Deuteronomios 36. Angelita, Deuteronomios 36. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 3, 5, 6. Juanca, Juanca, ¿sí está Juanca? Sí, Juanca. Juanca, porfa. Segunda de Corintios
Segunda Corintios 3, 5 al 6. 5 al 6. Y último, Liliana Triana. Judas es un solo capítulo, lees el versículo 24 y 25. 24 y 25. Judas tiene solamente un capítulo, entonces lee el versículo 24 y 25. Entonces, para nosotros, bíblicamente, que como lo han hecho ustedes, bíblicamente, que nos muestre y que nos aclare, más que aclarar, es qué nos implica, qué implica en nuestras vidas, por qué Él vino y se entregó por nosotros, por qué Él entregó su corbán, por qué Él entregó su vida, por qué derramó su sangre, por qué Él cargó con nuestros pecados y ya no tiene poder sobre aquellos que Él ha llamado, ha escogido y que le pertenecemos a Él y nadie nos arrebatará de su mano, porque estamos bajo su gobierno, bajo su dirección. Por eso Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, porque no es que usted pague un diezmo, sino que usted está reconociendo una autoridad sobre su vida. Usted está reconociendo que es Dios a través de esa persona manifestado. Dios está manifestando, Dios está ministrando sobre tu vida, te está mostrando ese camino, esa verdad, esa luz, ese orden, porque tiene que haber coherencia. Por eso le estoy diciendo que ustedes ya deben de ser maestros y todavía es necesario que le eche cosas livianas, no pueden con algo pesado. Todavía están luchando en su concupiscencia, todavía están limitados por este mundo. Pero no, es entender la profundidad, la riqueza, la libertad que trae eso. El Señor ha entregado su vida, su corbán por nosotros. Entonces vamos a mirar algunos pasajes. Yo les invito a que todos estemos en Hebreos, porque vamos a hacer un recorrido cortico por Hebreos para que entendamos por qué dice que, ¿cuál es la perfección? Sí es verdad lo que usted dice, la perfección es cuando esté todo cumplido, todo se completa, es completado, cuando el Señor circuncida nuestro corazón. Vamos a mirar y que Dios nos ayude y nos muestre esto. Ahí mismo en el versículo 19 de Hebreos 7, voy a ir leyendo yo, lo que es hebreo lo voy a ir leyendo yo. Dice, dice en el versículo 19 de Hebreos 7, dice, entre paréntesis, dice, pues nada perfecciona la Torá y de la introducción de una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios. O sea, está hablando, aquí está diciendo claramente, pues nada perfecciona la Torá. O sea, si tú tienes la Torá, tú la sabes, tú la sabes, tú la entiendes, pero no pasa nada en tu vida, no hay nada. Es mero hablar, es un conocimiento, es un conocimiento, es un conocimiento. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, o sea, de nada sirve. Listo, sí, ya Machía murió en la cruz, tenemos vida eterna, hemos sido redimidos, pasamos de la muerte a la vida, pasamos de la oscuridad a la luz, pasamos del pecado a la santidad, pasamos del desorden al orden. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica? Si no hay unos hechos concretos y específicos en mi vida, no pasa nada. Vamos a mirar otro versículo. Ahí en el capítulo 8 del 7 al 13. Este es el pasaje que lo aclara demasiado, demasiado. Mira lo que dice Hebreos 8 del 7 al 13. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando, ¿cierto?, de lo que hacían en la tribu de Leví, ¿cierto? De su ejercicio de sacerdotes. Porque respondiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi escritura en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias o a sus pecados. Aquí es donde está la verdadera perfección. No solamente colocó su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que le agrega el plus, es que será propicio para nuestros pecados. Si tú confiesas tus pecados y te apartas, Él te perdonará. Lo dice Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú y yo somos conscientes, cuando tenemos el poder de Dios, el Ruach HaKodesh en nuestras vidas, el poder de Él manifestado en nosotros, inmediatamente hay un error que va en contra de la Escritura. Aclaremos que pecado no es lo que el mundo llama pecado. Pecado es no estar dentro de la Escritura, ir en contra de la Escritura, es invalidar la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, dentro del contexto serio que se requiere para el estudio de la Escritura. Serio, para no volver a repetir lo que siempre hemos repetido. Pero aquí les está diciendo, yo seré propicio a sus pecados y nunca más me acordaré, ojo, de sus pecados y de sus iniquidades. Uy, esa acta de decretos que había en contra de nosotros es quitado. Esa es la perfección. Esa es la perfección que podemos vivir nosotros hoy en día. Eso tiene esto tiene implicaciones en nosotros. Claro que sí tiene implicaciones. Tiene implicaciones. Y sigue diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ojo, ha dado por viejo al primero. ¿Qué es viejo? Es el sacerdocio levítico. El sistema sacrificial no es la Torá, no es la Torá. Y lo que se da por viejo, o sea, lo que ya no en su momento cumplió una función pedagógica, como ustedes lo dijeron, se envejece, está próximo a desaparecer. O sea, hay un cambio de administración. Ya el sacerdocio levítico, como ustedes lo decían, era por descendencia. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec, de Machía, es por juramento, por juramento, por juramento. Entonces, perfección, según lo que acabamos de leer, está ligado a poseer, ojo con esto, la Torá en la mente, en el corazón, y que Dios es propicio a mis pecados, tener perdonado los pecados, tener perdonado los pecados. Hebreos 9:9, el Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está hablando del culto de los sacrificios de corderitos, de machos cabríos, del todo el ritual que se hacía. Eso no limpiaba la conciencia. O sea, el tener limpia la conciencia, libre de pecado, eso es lo que tiene que generar en nosotros. El versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Machía, el cual mediante su poder se ofreció a sí mismo sin mancha ante Elohim, limpiará vuestras conciencias, ojo, alguien lo mencionó ahora, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, siervos de la justicia, totalmente inhabilitados para el pecado, inhabilitados para el pecado. El pecado me resbala, el pecado no se enseñorea de mi vida. ¿Cometo errores? Sí, pero no se enseñorea de mi vida. No hay mala intención, no hay algo planeado, craneado, porque esa es, en últimas, tener una conciencia limpia, sin maldad. Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso. Tal es el corazón, tal es él. El ojo, el ojo muestra, ¿cierto? Lo que tú ves,
cómo tú lo ves, cómo tú lo percibes, de acuerdo a tu conciencia. Si tu conciencia está limpia, todo es limpio. Si tu conciencia está contaminada, todo está contaminado. Todo está contaminado. Le pedí el favor a alguien de que leyera Primera de Corintios 5:8. Sí, Mauro. 5:8. Gracias. Eh, así que celebremos nuestro, así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Oh, tremendo, tremendo. Profundo, profundo. Ya viene pesa. Ahorita en abril, digo yo, como el tiempo está pasando tan rápido. Ahorita en abril, es Deja, recordarnos más que el ritual, más que el sacrificio, más que el esfuerzo humano. Es que el Señor dice, dice que estemos, ¿cómo es que dice? De la vieja levadura. Dice, si no levadura, ¿qué? Sin levaduras de sinceridad, es y decir, verdad. de verdad. Y el 7, Mauro. El 7 dice, desháganse de la vieja levadura para que sean Ah, masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ya, ya. ¿Qué haces ahí dándole vueltas a tu concupiscencia? ¿Qué haces dándole vuelta a que te crees infalible? Todo el mundo tiene que cambiar menos tú. ¿Qué hace de que ya soy producto terminado? Mira, yo les confío a ustedes y en su momento lo vamos a hacer. Le vamos a presentar a ustedes como comunidad algo que estamos trabajando con Oliver y con mi esposa, pero estamos dispuestos, en el caso mío estoy dispuesto 100% a ser auditado en todo lo que yo hago, no solamente en mi vida personal, sino a nivel de la comunidad y aún cómo doy las enseñanzas. Si falta profundizar, si falta pedagogía, si falta claridad, si falta estudiar más. O sea, ¿por qué? Porque es que nosotros no podemos justificarnos a estas alturas del partido de que, ay, es que, ¿quién no comete errores? Dígame quién es perfecto. Dígame quién no se equivoca. El Señor va perfeccionando, pero eso requiere humildad. Eso requiere humildad. Yo lo digo por mí. Mi soberbia se revuelca. Mi altivez no se diga. Pero que me vengan a decir, vea, tal, que esto, que usted... Uy, eso no es fácil. Eso necesita estar uno lleno del poder de Dios. Pero yo tengo que menguar para que Él crezca. Y yo tengo que menguar. Tenemos que limpiarnos de esa vieja levadura. Tenemos que limpiarnos de ese pensamiento que es que todo el mundo tiene que ser conforme a lo que yo espero que sean, para yo sí, ahí sí proceder. No, tú estás llamado, tú y yo estamos llamados a proceder conforme a lo que Dios ha establecido, no porque los demás lo hagan o no lo hagan. Estamos llamados a estar con una conciencia limpia, sin mancha. Ay, que no mato, no robo, no secuestro. No, no, es mucho más profundo. Esas son las consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias. Pero aquí Pablo les está diciendo a los corintios que no se trata simplemente del ritual, de la ceremonia, que hay que hacerla. Claro que sí. ¿Que tiene su pedagogía? Claro que sí. Pero si no hay vidas transformadas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve nosotros abstenernos de fiestas del mundo si nuestra vida sigue igual? ¿De qué sirve nosotros guardar Shabbat? ¿De qué sirve nosotros estudiar la palabra si no hay cambios en nuestras vidas? Tú para recibir el título profesional tuviste que haber estudiado y el estudio te cambió tu forma de pensar. Y esa forma de pensar te cambió tu forma de actuar. Te cambió tu forma de actuar. Te cambió. Entonces, los sacrificios, en este caso, el Señor mismo se sacrificó por nosotros,
Y en este contexto de Hebreos, los toros, los machos cabríos, ¿cierto? No podían limpiar ni afectar positivamente la mente y el corazón de manera contundente en el ser humano. No lo podía hacer, no lo podía hacer. Mire lo que dice ahí mismo en Hebreos 7, 26, 27, vea lo que dice, Hebreos 7, 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero los sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, es la obra, es la intervención de Dios en nuestras vidas. Usted puede hacer haciendo el sacrificio, ya el mejor corderito, mejor dicho, el toro escogido, el cuidado, todo el esfuerzo, pero no tocaba tu ser, porque era en el templo, era en el momento del sacrificio. Pero ya está el Ruach HaKodesh 24/7 en mi vida, y Él es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que me hace consciente de pecado, Él es el que me hace consciente de la oscuridad, el que me da el discernimiento y el entendimiento, el que me lleva a la valentía a no involucrarme en cosas que me van a apartar de Él, conversaciones, lugares, olores, sabores, de todo, porque nuestros sentidos están ahí abiertos y cualquier cosa, tantas luces, tantos olores, tantos sabores, te desubican, te desubican. Aquí escribió Angelita. A ver qué dice Angelita. Es claro que el Rúa, quien obra en cada persona, asimismo es cierto que cuando nuestros testimonios no es coherente con lo que se dice, viene a ser tropiezo para otros haciendo que no quieran conocer porque ven que decimos algo diferente a lo que hacemos. Eso es lo que estamos mirando con Oli y con mi esposita, ¿cierto? Hacer las cosas decentemente y en orden, no salirnos de lo que Dios ha establecido, no llevarlo, sino vamos a exponer, o yo me voy a exponer porque yo soy el que más me expongo como comunidad, ¿cierto? Porque estoy enseñando, estoy predicando, estoy acompañando en procesos, también tengo un matrimonio, tengo unos hijos, tengo un nieto, tengo un carácter, tengo todas las cosas como todo el mundo tiene, pero yo me expongo más, pero no estoy tampoco justificándome ni ay, que pobrecito, no, tampoco, para nada, pero sí saber de que el que hace la obra es el Señor, Él es el que hace la obra. Y Él es el que impacta en nuestras vidas. No es un macho cabrío, ni porque estoy en Shabbat, ni porque no estoy comiendo cerdo, es que ya no participo en las fiestas del mundo. No, eso no es garantía. Eso no es garantía. Eso no es garantía. Porque si eres, ojo, si eres puro de conciencia, si eres puro, porque a eso nos llama el Señor. Lo que nos va, ¿cierto? Es lo que nos va a llevar a nosotros verdaderamente a ser perfeccionados. Cuando yo sé que el Señor, ya Él libró de toda culpa mi vida. El Señor lo hacemos. Libres de obras muertas, de sacrificios sin sentido, ¿cierto? Ya no vamos a andar pensando en el pecado. Ya no estamos mirando cómo codiciar, cómo alimentar la concupiscencia, ni planificándolo. Porque ya nos resbala el pecado, ya no se enseñorea en nuestras vidas. Porque la Torá gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón. Hebreos 10:1 lo dice muy claro. Dice, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Nunca, nunca. Se cubría el pecado, no se quitaba. Se cubría, se cubría, claro. Era pasado por alto el pecado, pero aquí ya fue quitado.
por la obra de Mashiach. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser perfecto? ¿Qué es ser perfecto? ¿Sabe qué es ser perfecto? Tener la conciencia limpia y libre de pecado. Tener la conciencia limpia, perdón, y libre de pecado. Por eso el justificado, el sadig, no es solo el que ha sido declarado libre de culpa, sino aquel que ha sido capacitado, aquel que ha sido habilitado para andar en su palabra, para vivirla 24/7. Porque esa nos libra de la mala conciencia. Un vaso lleno no va a entrar nada. ¿Por qué entra? Porque está desocupado. Tenemos que estar llenos del Ruach HaKodesh. Y esa conciencia limpia y libre de pecado debe ser ante Dios y ante los hombres. Ante los hombres. Hechos 24. Mire, 24:16. Mire lo que Pablo está hablando ante el concilio. Si no estoy mal, Pablo está ahí en ese momento sí, ante Félix, ¿cierto? En el versículo 16, mire lo que dice Pablo. ¿Quiere pedir favor? Creo que Angelita. Shabbat Shalom, Shalom, ¿quién habló? Julio. Julito. Bueno, así dice la palabra del Señor. En verdad, por esto siempre procuro tener una conciencia limpia ante el rostro de Elohim y ante los humanos. Ok, y ese tiene como referencia, no sé si te aparece en la Biblia tuya, Hebreos 23:1, Hechos 23:1, perdón, Hechos 23:1. Mm, dice, Shaul le miró fijamente y dijo, hermanos, he estado desempeñando mis obligaciones a Elohim con una conciencia perfectamente limpia hasta el día de hoy. Ok, perfecta, gracias, Julito. Perfectamente limpia hasta el día de hoy. Tremendo eso. Ante los hombres y ante Dios. Ante los hombres y ante Dios. Esto no sucede por aprender salmos, ni saberse la Biblia de tapa a tapa, sino de cuando el corazón es circuncidado. Recordémoslo, recordémoslo. Deuteronomio 36, para que lo recordemos. Y hay muchos más pasajes, lógico. 36. Le pido el favor a Angelita si no estoy mal. Sí, señor, por acá está. 36 y dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. A fin de que vivas. Vivas. A fin de que vivas. Muchas gracias. Para que ames. Para que cambies de ames para que obedezcas aquello que, lo que él estableció, la palabra misma. ¿Tú cómo vas a obedecer si no estudias? Estudia, pero estudia, entiende, entiende, ten discernimiento. Y de este discernimiento ten la valentía para hacerlo. Y dale que Dios nos dé consistencia y permanencia. Acuerda que el que da fruto, Él lo limpia para que dé más fruto. Nosotros no es que tengamos sufrimiento, sino que son experiencias que el Señor está perfeccionando la obra que inició en nosotros. Que Él nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que Él nos está entrenando para algo mejor, que es la eternidad, que nadie nos puede arrebatar. Por eso no tendremos temor de malas noticias. ¿Qué es la noticia más terrible que podemos recibir? No sé, cada uno la sabrá cuál será la más terrible. Pero no tendremos temor porque tenemos vida eterna, perdón de pecados, una conciencia limpia y libre de pecado. Eso es ser perfeccionado. Eso es la perfección, de que ya hemos sido redimidos,
Ya han sido perdonados nuestros pecados y Él nunca más se acordará de ellos. Nunca más se acordará de ellos. Por eso Él fue hallado sin pecado. Por eso Él no tenía que hacer sacrificios por sus pecados, ni por lo de los pueblos, ni por lo de su familia, como lo hacía el sumo sacerdote. Esto es cuando Dios circuncida el corazón. Por eso Hebreos 10:10, ya vamos terminando. En esa voluntad somos santificados, perfeccionados, mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua Hamashiach hecha una vez para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, o sea, una nueva conciencia para siempre y a los santificados. A los santificados ya, no se enseñorea a mí el pecado, ya no lo planeo, no lo permito, no voy a lugares, no estoy en ambientes, no estoy en olores, en ruidos, en canciones, no, he sido apartado. Somos un enclave en medio de este mundo, un enclave dentro del mundo, pero estamos apartados, embajadores de Machía, exhibidores de su justicia, siervos de la justicia, capacitados para andar en toda buena obra que Él mismo nos ha preparado, que Él mismo lo estableció. Entonces, la perfección, es tener una conciencia limpia, es decir, el pecado no me domina, me asedia, sí, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad que quieren devorar nuestras vidas. Pueden pasar eventos, circunstancias, pero no vamos a actuar en virtud a nuestra carne. No vamos a actuar en virtud a nuestra carne, porque ya no soy yo, sino que el Señor es en mí. Vamos a mirar un pasaje que vamos a aprovechar para corregirlo, porque se ha prestado para decir que ya la Torá no se cumple. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Espero que don Juanca ya tenga corregido eso, me imagino, ¿no? Me imagino, don ¿Cómo ha ido? Juanca. Qué bueno Se, se- escucharte, hombre, Juanca. se 5 me embolató. 6. 5 6 o venga a ver si es esa. Atlético era. Sí, 5 6. Segunda de Corintios Dice, 5 6. dice así, no sé qué, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Hashem, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Rúa, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ok, vamos a aclarar ahí, gracias Juanca. Vamos a aclarar que no es que la letra mata, sino que la letra en ese momento era inerte, sin vida, que era la que era en tablas. Ya Él la ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. No es que la letra, la Torah me acerca, ojo, haga la corrección, o me pone en contacto o me acerca a Dios, me acerca a Machía. Mas el Espíritu vivifica, ¿cierto? La Torá en piedra o en el celular o en papel es inerte, es muerta, pero ella, la palabra, me acerca a Mashiach. La palabra me acerca a Dios. La palabra me hace O sea, es limpio de como conciencia y libre de quieres, pecado. como que tenemos toda la Biblia como desde chiquitica yo vi en mi casa que siempre era la Biblia abierta en el Salmo 91, pero nadie la cogía, ni la estudiaba, ni la leía, ni la interiorizaba, ni la practicaba. Eso es lo que quiere decir, es inerte. Ahí la palabra ahí sola es inerte. ¿O a qué se Claro, refiere? El total. Rúa le da vida, el Rúa de Dios, la palabra tiene El vida con el poder de Rúa. Dios que te lleva a acercarse y reconocer la obra de Machía y abraza la escritura y la vive. Ya no se enseñorea de ti el pecado. Tú estás llamado, tú eres apartado y eres libre. Tienes una conciencia limpia y libre de pecado. Que eso nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón esta mañana.
Eso es ser perfeccionado, porque ya nos libró de toda culpa, de toda iniquidad, de todo pecado. O si no, sería en vano su obra, sería en vano su sacrificio, sería en vano, no tendría sentido. Dos cositas que quiero que, para terminar en esta mañana. Hebreos 10:39, Hebreos 10:39 es muy claro ante este llamado de que somos puros de conciencia, limpios de conciencia, apartados del pecado, de la maldad. Ya nos enseñará en nuestras vidas. Libres de esas obras muertas, sacrificios de esfuerzos humanos, de sensacionalismos y emociones, donde son manipuladas nuestras vidas. Nos entretienen, pero nos alejan de la verdad y no hay una genuina transformación en nuestras vidas. Mira lo que dice. Pero nosotros, Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen esa fidelidad, esa verdad de Dios para preservación de nuestras vidas, para preservación de esa eternidad. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a sobreponernos a las adversidades, a las injusticias, a los errores que cometemos. Te caes, tienes la libertad de caerte, pero tienes la obligación de levantarte, pero porque Él te levanta, Él te restaura, Él te sacude ese polvo y endereza tu carácter, tus emociones y te alinea con su verdad. Eso lo hace el Señor. Y lo último está en Judas. Le pido el favor a Liliana, si no estoy mal, Triana, 24-25. Si te queda fácil, Liliana. Yo no veo a Liliana Mauro. Sí, Liliana sí está, yo la veo, yo sí la veo. Ok, yo lo voy a leer entonces. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ojo, no es por competencia de nosotros, ahí lo leímos ahorita, competencia de Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, ojo, delante de su gloria con gran alegría. Una conciencia limpia y libre de pecado. Versículo 25. Al único y sabio Elohim, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Está hablando de Dios único y verdadero, Hashem Yehoshua Hamashiach, que él mismo entregó su corbán, derramó su sangre, fuimos redimidos, nos dio de su poder, de su Ruach HaKodesh, ha puesto su palabra en nuestra mente y nuestro corazón, nos hace limpios en nuestra conciencia y libres del pecado, y nos lleva a andar en sus sendas, sendas de justicia, donde Él es quien gobierna en nosotros y no se trata de rituales, sino de su obra completa y suficiente en la cruz.